En una encuesta de 155 dueños de mascotas, 36 dijeron que tenían un perro, y 78 dijeron que tenían un gato. 8 dijeron que son dueños de un perro y un gato. ¿Cuántos poseían un perro, pero no un gato? Así que resolveremos este problema usando un diagrama de Venn donde el conjunto D contiene el conjunto de dueños de perros, el conjunto C contiene un conjunto de dueños de gatos y, por lo tanto, esta región superpuesta de la intersección de los conjuntos D y C contendrá los dueños de un perro y un gato. Y finalmente, el conjunto P, el conjunto universal, sería el conjunto de dueños de mascotas encuestados. Cuando alguna vez nos referimos al número de elementos en un conjunto, esto también se llama cardinalidad de un conjunto. Comencemos por determinar dónde encontraríamos los que tenían un perro, pero no un gato. Entonces, aquellos que tenían un perro deben estar en el set D, pero si tampoco tienen un gato, tendrían que estar en este set aquí. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar cuántos elementos hay en este conjunto. Comencemos registrando toda la información dada. Se encuestó a 155 dueños de mascotas y, por lo tanto, la cardinalidad de P es igual a 155, o el número de elementos en el conjunto P es igual a 155. Hay un par de formas de indicar esto. Podemos usar barras verticales como esta, o podemos decir que n de P es igual a 155. Luego, 36 dijeron que tenían un perro, así que la cardinalidad del conjunto D, o el número de elementos en el conjunto D es igual a 36. 78 dijeron que poseían un gato, por lo que la cardinalidad del conjunto C, o el número de elementos en el conjunto C es igual a 78. Y 8 dijeron que son dueños de un perro y un gato, lo que significa que la cardinalidad de D se cruza con C, o el número de elementos en D se cruza con C es igual a 8. Recuerde que la intersección significa y, por lo tanto, este sería el número de elementos en D. Y en C antes de indicar el número de elementos en cada conjunto en función de la información dada. Veamos qué notación podemos usar para indicar el número de propietarios que poseen un perro, pero no un gato. Entonces podríamos decir la cardinalidad de solo D, o el número de elementos solo en D. También podríamos decir que la cardinalidad de D se cruza con el complemento de C. Este sería el número de elementos que están en D, y no en C. También podríamos decir que el número de elementos, y de C cruzan con el cumplido de C. Y ahora indicaremos cuántos elementos en cada conjunto de la información dada. Entonces comenzaremos con la intersección aquí. El número de elementos en D se cruzan con C es igual a 8, por lo que nuestros 8 elementos en esta región superpuesta aquí. A continuación, sabemos que hay 78 elementos en el conjunto C, pero 8 de ellos están en esta región superpuesta. 78 menos 8 deja 70 elementos que solo están en C. Observe cómo el conjunto C contiene 78 elementos, donde 8 también están en D y 70 solo en C. A continuación, sabemos que hay 36 elementos en el conjunto D, pero 8 de ellos están aquí. 36 menos 8 es igual a 28. Entonces esta es realmente la respuesta a nuestra pregunta. 28 son dueños de un perro, pero no de un gato. Nuevamente hay 36 elementos en el conjunto D, 8 de ellos también están en C, y 28 están solo en D. Sin embargo, antes de expresar nuestra respuesta como una oración, determinemos el número de elementos en el conjunto universal que no están en D o C. Observe que hasta ahora hemos contado 28 más 8, más 70 o 106 elementos. Pero el conjunto universal contiene 155 elementos. 155 menos 106 es igual a 49. Entonces 49 elementos en el conjunto P, pero no en D o C. Pero para responder nuestra pregunta, nuevamente estamos tratando de determinar la cantidad de elementos que solo están en D, o el número de elementos en D se cruzan con el cumplido C, que es 28. Entonces diremos que 28 eran dueños de un perro, pero no de un gato. Espero que hayas encontrado esto útil.